Molt bona nit, tornem com cada dijous així a I tu, de qui eres? Avui tenim un programa de cine, perquè tenim a Pablo Guirado, ell és director de cine, és un jove director de cine, i ens contarà la seva trajectòria en este món de l'audiovisual. A més, en la segona part del programa tenim al nostre iaio de Vinaròs, i ell és arqueòleg i ens contarà el seu passat i el present del poble on ell ha nascut. Abans de començar, m'agradaria també enviar molts besets a Ribesalbes, a Fermín, a l'Adis i a Dora, que sé que m'estan veient. Així que ja podem començar. Amb I tu, de qui eres? Buenas noches, Pablo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame primero la pregunta que siempre hago, ¿tú de quién eres? Pues yo soy Pablo Guirado, nací aquí en Castellón y bueno, me fui cuando acabé bachillerato a estudiar fuera cine, estudié en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, y pues estoy viviendo allí. Muy bien. Y poco a poco pues ya has ido desarrollando la trayectoria. Exactamente, sí, empecé con la idea de estudiar dirección, pero al final estudié montaje y postproducción y pues allí sigo. Ahora he estado currando en una serie de televisión, ahora probablemente en otra. Ahora lo desgranaremos todo bien. Vale, guay, perfecto. Y bueno, ya vamos a ver una imagen de cuando tú eras pequeñito, ahí te vemos. Sí. Desde pequeño ya te gustaba todo el mundo del cine, ya te veías como director de cine de mayor. Hombre, a mí siempre me gustó porque la historia así contándola de pequeño, las típicas series, Aquí no hay quien viva, lo que echaban por la televisión, me fijé que salían los personajes pues eso, de una serie de televisión en otra y decía, hostia, como que yo pensaba que el cine no existía, que era como algo que se grababa, como si fuese todo un documental. Entonces me dijeron, no, es que esto se graba, después se edita y los actores van de un sitio a otro, y a raíz de ahí empecé a tomar un poco de conciencia de que esto se hacía. Y luego a ver sobre todo muchos making-ofs que me gustaban mucho y dije, guau, esto me gusta, yo quiero estar aquí. Y sí, más bien esa foto que ponías antes es del primer ordenador que tuve, que con una camarita que me regalaron, creo que fue para mi comunión o algo así, empecé a grabar cosas y yo en mi casa pues las iba pasando al ordenador, las montaba, hacía las movidas de niño que a día de hoy las ves y dices... Bueno, sí, son los pinitos, ¿no? Que ahora... Sí, lo típico, o vas con la familia, o grabas 4 tonterías y... Ya lo llevabas por dentro. Sí, a mí me gustaba mucho, y me gusta mucho. Y bueno, también me gustaría que nos contaras cómo fue la sensación esa del primer rodaje en el que estuviste. El primer rodaje en el que estuve... Pues creo que fue en un corto de la Escuela de Cine de Valencia y dije, ¿esto qué es? Madre mía, qué desorden, no es para nada lo que se ve en los making-of, pero sí, fue un poquito así. Luego ya, a medida que vas, no subiendo, pero sí conociendo, metiéndote un poquito más en el ámbito profesional, dices, este ya se parece un poquito más a lo que me han... Exactamente. ¿Y recuerdas también tu primer guión así más profesional que dijeras, voy a lanzarme? Yo el primer guión que escribí, lo escribí gracias a entrar en un curso de la UJI, que hacían de guión, entré con 16 años, no podía entrar, pero mi madre insistió en que yo quería estar ahí y acabé entrando ahí. Y lo escribí para ese curso, era Ana Segovia, creo, la profesora, o Segoviano, no me acuerdo muy bien, y fue ahí. Ese fue un corto que intentamos levantar, y que al final no se pudo levantar, yo también lo pienso, tenía 15, 16 años, pues es obvio. Pero ya tenías ahí el gusanillo de hacer algo. Fue muy gratificante. Y bueno, cuéntanos cómo decidiste lanzarte a irte a Madrid a estudiar cine. Yo siempre tuve la idea de estudiar cine. No sabía bien dónde. Tuve un profesor en primero de la ESO, segundo, no me acuerdo muy bien, que me dio las primeras clases de audiovisual, cogí una optativa. Y me habló de las escuelas de cine, y yo dije, hostia, ¿eso qué es? Y ya como que empecé a investigar por internet qué es lo que era eso, y fue cuando descubrí pues varias escuelas de cine, como son la SCA, que era la ECAM, no sabía bien a cuál, pero ya desde pequeño sabía que eso existía y que era ahí donde yo quería ir. Era como tu meta. Era como la meta, sí. Y una vez llegaste a Madrid, ese como sueño americano a la española, sí. ¿Lo viste hecho realidad? ¿Viste que habían posibilidades? O... Hombre, yo llegué a Madrid y el momento era malo, más bien con todos los profesores que lo comentaban, porque al final eran profesores en activo, decían, hombre, ahora parece que va a salir, no es un buen momento. Y bueno, éramos 60 alumnos, la escuela antes llegaba a veces hasta 100 y pico, 150, y éramos pues la mitad, y dices, es un mal momento. Sí. Pero a lo largo de estos 3 años, que parece que la economía ha ido subiendo un poquito y demás, sí que ha mejorado bastante la llegada de producciones de fuera. Sí que la cosa, digamos que el negocio ha ido funcionando mucho mejor.
Y hablando ya de proyectos, yo creo que tu proyecto estrella fue Poli, ¿no? Bueno, fue el primer corto que hice y esto retoma con lo del guión aquel que escribí porque yo lo intenté levantar, yo hice concursos, hice cosas para recolectar dinero para poder rodarlo. Obviamente no pude hacer el otro porque costaba un dineral inmenso y a día de hoy, hace poco leí ese guión y dije, menos mal que no lo hice. Y yo tenía claro que quería hacer algo, entonces pensé en escribir un corto que fuera pequeñito y que lo pudiese rodar con el dinero que había recaudado para el otro, entonces lo rodamos. Muy bien, ¿y cómo se te ocurrió la idea de crear este corto? Porque explicamos que es un corto de suspense, ¿no? Sí, es de un poquito de suspense, de terror, yo a día de hoy lo veo y digo, uff, ¿qué hice? Pero bueno, porque tienes ese bagaje ahora. Claro, lo tengo ahora, pero yo estoy muy contento del cortometraje porque aprendí mucho del corto, conocí a gente maravillosa, tanto rodándolo como luego a la hora de abrirse puertas. Más bien el corto lo presenté en la escuela de cine antes de entrar y eso, quieras que no, pues dijeron, hostia. Ya te muestras, ¿no? Sí, es como, ya saben un poquito por dónde van a ir los tiros de la persona a la que cogen o no. Y la pregunta... Sí, la idea de por qué un corto de suspense. Siempre me ha gustado mucho. El suspense, el terror, la fantasía, a mí siempre me ha parecido muy interesante. La idea nació de una leyenda urbana que me habían contado 1000 versiones de la misma leyenda y a mí pues me producía, no terror, pero sí me inquietaba. Sí. Y decidí pues voy a hacerlo de esto. Es urbano, no tiene derechos y lo adapté. Y ahora el siguiente proyecto en el que estás ahora metido, y bueno, se llama Desde Dentro. Desde Dentro. Exacto. También de suspense. Es suspense, un poquito tirando por el terror, quizá un poquito más metafórico porque el corto guarda detrás una pequeña denuncia social. Tenemos que decir que esta es una escena de Poli, ¿no? Sí, esto fue en el rodaje, que lo rodamos en el Casino Antiguo de Castellón. Sí. Y bueno, Cata Alvesa era la actriz prota, también estuvo Víctor Antolí, que era como el hermano mayor. Sí, le tuvimos aquí también, hicimos entrevistas. Sí. Y luego está Wally Sanz, que fue el director de foto, y Jorge y Leti, que son unos chicos de Valencia, de Last Monkey, que hicieron el sonido. Luego hablaremos también del equipo, de cómo se organiza todo este equipo, pero... Y bueno, luego también estaba Alejandro Escuder, que hizo la música, que está también de aquí, de Castellón. No se nos olvide nadie. Vale, pues eso, como comentaba, el proyecto de ahora también necesita ese crowdfunding, ¿no? Cuéntanos. Exactamente, ahora estamos en un punto en el que lo estamos intentando levantar para dar un poco pues el paso de... Ahí lo tenemos. Sí, ahí está, mira, ha subido un poco más desde ayer. Pues ya vemos que está yendo bien, ¿no? Sí, de momento va bien, obviamente yo creo que va a salir, lo vamos a intentar que salga. Y se necesita más que nada por el hecho del alquiler de cámaras. Hay muchas cosas que hemos conseguido con colaboraciones, más bien está la Escuela de Cine metida dentro, que nos deja los platós, la posibilidad de construir un decorado, pero hay cosas como, pues por ejemplo, el alquiler de, no la cámara, porque tenemos también la colaboración de una casa, no de una casa, sino de una marca, pasa es que aún no lo podemos decir, que nos presta cámaras, lentes, todo a un nivel muy profesional, pero hay cosas que... Entonces es más como para invertir en lo que necesitas para hacerlo, no para ganar, ¿no? Exactamente, no hay ninguna ganancia por parte de nadie, es todo alquiler de material, construcción para poder hacer pues, el decorado, por decirlo así, y discos duros que nos van a hacer falta un montón. Y poco más, es para eso. Sí, cuéntanos un poco más, si quieres, luego vamos a ver el vídeo del teaser, pero cuéntanos un poco de qué va este corto. Pues este corto habla un poco de los miedos internos. Es un corto que transcurre en los años 90, de un personaje que está encerrado en un lugar al que no pertenece. Entonces, él tiene, este personaje, Laura se llama el personaje, tiene que salir de ahí. Si cuento mucho más se desvela. Hasta aquí lo dejamos y hay que verlo. Porque es bastante cortito y se desvelaría, pero es un personaje que necesita salir de ahí, que solamente ella, y quitando todas las barreras que lleva encima, puede salir. Y esto se ve personificado también en la aparición de un monstruo, que es la que la va a estar atormentando desde dentro de un armario, como se ve en el teaser. Pues muy interesante. Lo dejamos ahí para que lo vean, luego veremos el teaser. Vale. Y hablando ya, como habíamos comentado antes, un poco del equipo, ¿cómo eliges el equipo que va a formar parte de estos proyectos? ¿Haces casting o trabajas con gente que conoces y sabes cómo trabaja? Cuéntanos. El proceso de casting es bastante complicado para mí, porque me lo pienso muchísimo. El proceso de equipo técnico y artístico, es decir, los que estamos detrás de cámara, yo estoy trabajando con compañeros. Yo he trabajado siempre en la postproducción en la escuela, pues con compañeros con los que he compartido sala, me he llevado bien, he visto su curro y he dicho, tenemos que hacer algo juntos. Entonces, en este primer proyecto, ya digamos, después de haber pasado por un bagaje de escuela y tal, es en la gente en la que confío, porque he estado 3 años con ellos y sé que podemos sacar algo interesante.
El proceso de casting es más complicado porque siempre tienes que pensar tanto en lo que quieres contar, en el guión, qué es lo que necesitas sacar. Por ejemplo, uno de los personajes, que es Rosa Álvarez, lo tenía claro desde el principio. En cambio, para el papel protagonista, el de Laura, me costó bastante. Fue al final, en la serie en la que yo estuve trabajando, una de las actrices que también ha empezado en esta serie, y a mí me impresionó mucho viendo el material bruto, porque a un actor, al fin y al cabo, cuando lo ves en una serie, lo puede haber hecho 1000 veces mal, y en la serie se va a ver lo mejor, claro, obviamente. Y a mí lo que me gustó mucho de Aria es que en todas sus tomas, en todo su acting, siempre había algo muy constante, muy fijo, y lo transmitía, y me pareció muy interesante, y a raíz de ahí pues ya me puse en contacto con ella, y esperemos que finalmente sea ella, porque es lo que te digo, al final son agendas que hay proyectos, pues le sale otra cosa. Sí. Y hablando de otros proyectos, también has participado en series, ¿no? Cuéntanos otro tipo de proyectos. Bueno, sí, al salir de la escuela, antes de graduarme, me llamó un profesor para trabajar en una serie digitalizando el material que venía, organizando y demás. Y nada, es una serie de televisión española, se estrena el mes que viene, se llama Monte Perdido, y pues la podremos ver. También es otra experiencia. Sí, muy interesante. Duro porque se trabaja de noche, pero es muy interesante porque se aprende un montón. ¿Prefieres la parte de postproducción o prefieres estar ahí en el momento, el grabar? Yo, por ejemplo, no soy fan del rodaje. En plan, yo he estado en muchísimos rodajes de ayudante, de auxiliar, de no sé qué, y yo no los disfruto. Yo cuando los he disfrutado es cuando tengo que dirigir yo, que quiero contar lo mío. Entonces sí, disfruto mucho del rodaje y me gusta muchísimo. La postproducción son mundos diferentes. Al final son diferentes formas de contar. En rodaje tú tienes que pensar qué es lo que cuentas con la cámara, con el acting, con la puesta en escena y con el guión que has conformado. Y luego el montaje ves que dices, con esto puedo hacer 1000 cosas que no había pensado allí. Exactamente. Y bueno, ya más a nivel personal, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita, por ejemplo? Yo creo que como se lo escuché a un buen amigo mío, es como preguntarle a un hijo a un padre cuál es el hijo más querido. Pues no lo sé, yo puedo decir películas que a día de hoy a mí me encantan y que cuando las veo mueven algo en mí, y voy a tirar por la fantasía porque es lo que me gusta. Yo diría siempre El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Son películas que a mí me gustan mucho y me mueven. De terror, pues nos iríamos a Expediente Warren. Si tengo que irme a más clásico, pues ya me iría a Psicosis, Vértigo, películas por el estilo de Hitchcock. ¿Películas que te muevan? Sí. Al verlas. A mí ¿Y como director de cine referente o que te inspire? Como director de cine referente, es que diría que hay muchos. Yo soy muy fan de Martin Scorsese. A mí me encanta Martin Scorsese, pero también me encanta Guillermo del Toro. Entonces son como dos directores que son de mundos muy diferentes, pero a mí me gustan muchísimo. No está reñido. Claro. Exacto. Y bueno, y también me gustaría hablar sobre si es difícil, siendo joven, poder acabar haciendo una película o un corto, si te han ayudado, si hay ayudas para los jóvenes, porque igual les interesa también. Hombre, es complicado. Es complicado, por ejemplo, yo estoy más centrado, aquí en Castellón no he podido hacer nada porque cuando comentas que lo vas a rodar en Madrid, que es donde realmente yo puedo rodar porque tengo más medios, es muy complicado que la gente quiera colaborar. Lo entiendo y no lo entiendo. Pero en Madrid sí, hay ayudas que son al cortometraje, en la Comunidad Valenciana también, que son de la Generalitat, y en Madrid están las de la Comunidad de Madrid, están las del ICA, hay bastantes como saber ayudas. Buscarlas, ¿no? Exacto, igual. Sí. El problema que para cortometrajes siempre, igual que para películas, se pide que ya tengas un porcentaje. Entonces, me refiero de dinero, por decirlo así. Si tú estás en un proyecto que cuesta 10.000 euros, que tengas una base, pues lo mínimo para poder rodarlo entero, por ejemplo, sería tener 5.000, porque lo máximo que te podría dar es 5.000. Son cosas así. Entonces, si empiezas sin tener nada, es complicado. Es complicado poder conseguir una subvención. Sí, bueno. Pero sí que hay cosas, hay ayudas. Ahora en Madrid se está moviendo muchísimo, pues eso, conocer a gente nueva también, y parece que va a respirar un poco, ¿no? Pero sí. Y bueno, ya para ir acabando, cuéntame dónde crees que te verás o dónde quieres verte en unos años. No lo sé, no lo sé. Haciendo esto sí, espero. Y es por lo que cada día pues uno lucha. Pero de un sitio, empecé en Castellón, estoy en Madrid, no sé dónde puedo acabar. No sabes, o sea, no tienes como barreras no, donde te lleve más el mundo. bien he visto un montón de cosas que hay por el mundo
ves la industria americana y dices, wow, ves el cine que se hace en Rusia, que aquí no nos llega y es muy triste, y dices, wow, no hay Porque límites. otra cosa que también me gustaría, ahora que lo has dicho, comentar es si te gusta más cine alternativo, cine más comercial. Hombre, hay que ver de todo. A mí el cine comercial me gusta, pero también hay películas de cine de autor, películas más independientes. Creo que en España se hacen muy buenas películas independientes que también me gusta verlas. Por mucho que luego me disguste a la hora de verlas porque me pegan fuerte, pero por eso digo, hostia, pues es una buena película. Es buena. Muy bien, pues ahora ya solo me queda recordar, lo dejaremos por aquí, la página para si quieren colaborar en este crowdfunding para poder ver esta película, y nosotros os dejamos con el vídeo, con el teaser de esta película desde dentro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, os dejamos con él y después de publicidad volvemos con nuestro Yayo de Vinarod.